fuerte aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor es bueno, amén. Y de esa manera también vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marie Deval, que nos va a dar una prédica poderosa esta tarde. Un fuerte aplauso, por favor. Yeah. Y ahí Daniel va listando las cosas. Gracias, Dani. ¿Necesito tomar algo? Gracias, Daniel. Ok. Como muchos de ustedes saben, yo estuve en Alemania hace poco y estuve 2 fines de semana en nuestra iglesia madre en Tübingen. Y hubo un fin de semana donde predicó el pastor Jobs el sábado. Y la verdad es que su prédica dije, wow, tiene mucha razón y la quería compartir con ustedes. Así que lo que hice es copiarme de la prédica del pastor Jobs. Así que a veces si digo yo, no soy yo Mari, sino soy el pastor Jobs. Pero la verdad está súper chévere. Y la prédica se llama ¿Cómo se puede vencer la resignación? ¿Qué será la resignación? Hay una resignación que uno muchas veces no la puede descifrar del todo. Y esa resignación se ve así, que yo, amada, ya no cuento con la intervención de Dios. Oro, hago todo lo que puedo, hago las cosas que tengo que hacer, tengo mis emocionales, pero en verdad yo me quedo parado o parada. Creo que las intervenciones divinas, como por ejemplo milagros, rompimientos espirituales, son súper chéveres y creo en eso, pero en verdad creo que son todo, para todo el resto menos para mí. Cuando yo escucho a alguien, uy, que tuvo un rompimiento, que por fin le llegó la cosecha, digo, chévere, me alegro por ti, pero yo creo que a mí no me va a poder pasar. Porque esa palabra hablar y yo quiero predicar. Porque esa palabra resignación resume esa actitud bastante bien. Y se dan cuenta que es un cautiverio en el que uno está metido cuando vive en esa resignación. Un cautiverio en el que nuestra fe puede estar metida y encerrada. Y también quiero contarte qué puedes hacer cuando tú te sientes así de atascado y cómo puedes salir de esa cárcel. Creo que todos nosotros tuvimos ya varias situaciones donde nos quedamos estancados, que tú dijiste, no puedo salir de esta situación, donde no siento que nada se va ni para adelante ni para atrás. Y es interesante que en Salmos 142:7, Salmos 152:7 dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Salmos 142:7. Entonces, ¿qué es la resignación? Dicen que este fenómeno se encuentra en todas partes de la Biblia, pero no se encuentra esa palabra misma. Entonces, ¿qué actitud es esa? Es una actitud interior en la que me enfrento a las circunstancias y tengo la sensación de que no hay esperanza. No importa lo que hago y de alguna manera nada se mueve. Y tengo la sensación de que no puedo cambiar nada. Entonces, eso es ese sentimiento de resignación. Y también pienso que probablemente me voy a quedar así hasta el final de mi vida. Es una falta de perspectiva. O solo intentas tomar las cosas como son. Bueno, así es la vida, ¿qué voy a hacer? Así el Señor lo hizo, quizás otros tienen oportunidades, yo no las tengo. Eso es resignación. Así que la resignación es cuando realmente te has rendido por dentro. Pero la mayoría de la gente no lo ve, ni siquiera te das cuenta que tienes esa resignación.
de alguna manera te has retirado internamente y quizás algunos lo ven, pero incluso también puede ser que nadie lo ve. Que estás contento, vienes al culto, dices aleluya cuando alguien se sana, pero en ti está esa resignación. Y más no importa qué edad tengas. Puede ser que seas bastante joven y estás frustrado porque en el colegio no pasan las cosas que tú quieres que pasen. Quizás te has resignado con matemáticas. Yo me había resignado con matemáticas cuando estaba en el colegio. Y estás tan frustrado que tú dices, ¿sabes qué? ¿Para qué? O quizás tú estás para estudiar y dices, yo no puedo estudiar. O no me da el coco o no me da el bolsillo. O no tengo ni idea qué puedo hacer, no soy bueno en nada. O quizás ya tienes una cierta edad donde miras para atrás y ves que tus expectativas, tus sueños y todas las cosas que tú has soñado para tu vida en verdad no se hicieron realidad. Tú tenías la imaginación cómo te habías proyectado para tu vida, cómo querías que vayan ciertas cosas y no se hizo realidad. Y te has resignado, te quedaste frustrado con tu vida. Y tu perspectiva para tu vida disminuye cada vez más, poco a poco. Cada vez tienes menos perspectiva para tu vida. Y quizás tú piensas, ya no tengo tiempo para hacer esas cosas. No tengo tiempo para lidiar con la decepción y luchar con esas decepciones o con la resignación. Y luego lo llamas experiencia. Tengo experiencia, por eso no hago todo eso. Pero en realidad, la experiencia son decepciones. Es tu frustración. Y de alguna manera has llegado a un acuerdo con las circunstancias de tu vida. Y te has rendido. Y es interesante porque el pastor Jobs cuenta algo que hasta tiene que ver con Lima. Él dijo que pudimos y pude adquirir muchas experiencias en este ámbito. Recuerdo que a principios del 2000 fue un tiempo y una fase más larga en la que me sentía realmente frustrado aquí en Tübingen. Todavía no teníamos ningún avance aquí, tampoco teníamos ninguna revelación sobre cómo deberíamos orar aquí en Tübingen. Y te voy a decir algo. La iglesia se fundó en 1989. ¿90? Ok, 1990. Significa que en el año 2000 la iglesia ya tenía 10 años, ¿verdad? O sea, no es que recién la habían levantado. Y el pastor dijo que no pasaba nada. Imagínate que eres pastor de una iglesia y en 10 años no sabes a dónde quiere ir el Señor con tu iglesia. No es muy fácil si tú tienes que ser la persona que tiene la perspectiva y la visión para toda la gente. Y él dice que experimentábamos señales y maravillas cuando íbamos de viaje, pero aquí en Tübingen todo el trabajo de la iglesia había estancado. Tenían más o menos 120 miembros en la iglesia. Y luego fueron aquí a América Latina y vieron avivamiento, vivieron señales, milagros, el Espíritu Santo se movía, pero regresaban a Tübingen y todo estaba estancado. Y el pastor Jobs dice que él estaba muy desanimado y frustrado y se había resignado. Y realmente él le dijo al Señor, si esto sigue así, no daré mi vida para esto. Yo no estoy dispuesto para entregar toda mi vida si eso es lo que tú tienes para mí. Y él dijo que se recuerda como Carlos lo invitó para que venga a predicar a Lima. Y era una conferencia que él dijo, wow, Latinoamérica, viene mucha gente. Y dice que fue una conferencia desastrosamente triste porque vinieron entre 50 a 70 gatos. Y habían alquilado todo para que vengan 10 miles, cientos de miles de personas y vinieron 70. Y él dijo, ¿para qué me vino para acá? Me vine desde Alemania, aquí a Lima, viajé tanto tiempo, gasté tanto dinero, ¿para qué? Y dice que el pastor Carlos predicó. Y predicó sobre un espíritu de desánimo y resignación.
El pastor Jobs dice que pasó algo interesante. Fue como si de un momento a otro, así que no fue un proceso, no fue un tiempo largo, no tuvo que tener 3 días de oración y ayuno, recibió una liberación, de un momento al otro, y solo escuchando al pastor Carlos. De un momento a otro entendí, de repente, que mis pensamientos tenían poco que ver con la realidad de Dios para mi vida. Había sido un ataque en mis pensamientos y había sido algo realmente demoníaco. La resignación tiene 2 hermanos. ¿Saben cómo se llaman? El desánimo y el desgano o el cansancio. Otra vez, la resignación tiene 2 hermanos, se llaman desánimo y desgano o el cansancio. Y estos 2 hermanos de la resignación tienen un mueble favorito. ¿Saben cuál es ese mueble? La cama. Donde me meto, me abrigo con mi frazada. Y muchas veces cuando estoy desanimado, cuando estoy desganado, cuando estoy cansado de la vida, me meto a la cama, me envuelvo en mi frazada y comienzo a lamer mis heridas. ¿Verdad, Kelly? Y dice el pastor Jobs que en ese momento, de un minuto al otro, recibió liberación de ese espíritu. Simplemente por estar ahí sentado y por escucharlo. Él dice que él estuvo como encerrado en un calabozo. Y algo pasó en ese minuto, en ese instante. Nadie le puso las manos, nadie oró por él. Encima el pastor Jobs después de eso tenía que enseñar en esa conferencia. Solo estuvo sentado ahí. Y al escucharlo y al saber que eso está en su vida y reconocerlo, fue liberado. Y obviamente él salió de eso, no es que dijo, ¡ay, qué linda mi resignación! Y de eso queremos hablar, de una resignación espiritual. En otras palabras, a veces nos encontramos en situaciones en las que nuestra fe está como encerrada en un calabozo. Está como encerrada en una cárcel. Y esa resignación espiritual es extremadamente peligrosa. A ver, dile a tu vecino, extremadamente peligrosa. Y quizás tú ya eres de hace tiempo cristiano, caminas hace tiempo con Jesús. Pero estás comenzando a reconocer que eso está en mí. Has estado esperando, has estado orando durante mucho tiempo, pero llega un momento en el que has aceptado que ciertas cosas no van a suceder. Eso es resignación. Yo nunca voy a poder. Yo nunca voy a poder dejar mi enojo. Yo nunca voy a poder estudiar. Yo nunca voy a poder conseguir un trabajo donde me paguen bien. Yo nunca voy a quedar sano. Eso es resignación. Yo he aceptado que eso nunca puede pasar. Y quizás realmente tienes ese problema, que nada ha cambiado hasta ahora. Oras quizás por gente durante años, pero no pasa nada. Y ya te resignaste, bueno, ya no va a pasar nada, ¿para qué voy a seguir orando? Y has aceptado ese status quo, ese estado que tú tienes espiritualmente, tú lo has aceptado. Dijiste, ok, ese es mi estado, así se queda por siempre. Y tu mandato espiritual no tiene mucho poder, porque te has resignado y dijiste, así van a ser las cosas. Y es maravilloso cuando las demás personas oran y cuando reciben el Espíritu Santo y les ponen las manos, pero en realidad has aceptado que Dios no te necesita a ti, no va a hacer nada contigo y a ti no te va a usar. Pero ya de a poquito, mientras me vas escuchando, te das cuenta de la mentira que es eso. Y quizás vives en apariencias como cristiano, pero si eres completamente sincero, eres el último o la última que cree que el Señor te puede usar para señales y milagros. Y en verdad no te lo crees.
has perdido esa fe y esa esperanza, esa visión, ese poder, ese fuego que tú decías, Espíritu Santo, yo quiero que tú me uses. Significa que tu fe en verdad está encerrada en un calabozo, en una cárcel. Y tus pies también. Aquí los pies representan los caminos de la fe. Han sido puestos, encadenados por un poder demoníaco. Y eso me pareció muy interesante. ¿Saben lo que significa resignación? Que has perdido tu primer amor por Jesús. Eso es resignación. Viendo las cosas desde la perspectiva de consejería, que nos encanta, decimos inmediatamente que la resignación viene porque me hirieron de niño, mis papás nunca estuvieron, no toda la gente fue tan mala conmigo, tengo amargura. Pero no estamos hablando de eso. La explicación bíblica es que la resignación viene porque tú perdiste tu primer amor por Jesús. Y ahora viene aún más fuerte, y vamos a ver Mateo 24, 12 al 14, y lo conocemos bastante bien. Pero acá dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y estamos en estos tiempos. Nosotros sabemos que Jesús puede volver en cualquier momento. Y dice que cuando las cosas son así, como en este ambiente el que acabamos de leer en Mateo, el mal prevalece en todas partes. Nos damos cuenta que lo que Dios llama malo, el mundo lo llama bueno. Y lo que Dios llama bueno, el mundo lo llama malo. Y tiene una influencia sobre los cristianos y tenemos que tener cuidado que eso no nos infecte. En otras palabras, nuestro entorno, la secularización, la descristianización, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, puede tener una influencia y puede infectar a los cristianos, nos puede mover de enfoque totalmente. Y se está extinguiendo por alguna razón. Pero luego podemos leer el mismo versículo que dice que, pero el que persevere hasta el final será salvo. Y eso es exactamente lo que pasa cuando el amor se vuelve menos. Cuando disminuye ese amor ardiente por Jesús, eso es la resignación. Y el pastor Jobs se fue a una guía de terapia, creo que de parejas. Y lo que describe es que rendirse es cuando lo único que te importa es el éxito. ¿Ok? Rendirse es cuando lo único que te importa es el éxito. Entonces haces cosas y en algún momento te rindes y paras. Si solo quieres llegar al éxito, llega un momento que te cansas, te rindes y paras. Pero si amas lo que haces, dice, hay diferentes grados de dedicación. Y amas lo que haces, vas a llegar al final. ¿Por qué? Porque tú amas con todo lo que tienes. Lo que tú quieres llegar, lo que haces, a la meta que quieres llegar, la tienes bastante clara porque tú sabes, lo vale. No quiero llegar solo al éxito, sino amo lo que hago y por eso quizás un mes me van a pagar menos, quizás la voy a tener que luchar, quizás tengo que superar algunos obstáculos o algo así. ¿Por qué? Porque sé que quiero llegar al final, quiero llegar a la meta y no solo es por el éxito, sino es porque yo amo lo que hago. ¿Alguna vez te ha pasado que tú amaste hacer algo? Jorge ama jugar al fútbol. Y no importa que le duelan las piernas después del entrenamiento. Y tampoco no le importa que le golpeen y le chanque la pierna. ¿Sí o no, Jorge? Pero si a Jorge le hacen eso en el colegio, antes de entrar, cada vez que alguien le patea, creo que Jorge dice, yo ya no vuelvo más. ¿Sí o no? Pero lo golpean, lo chancan, lo empujan, igual vuelve al entrenamiento de fútbol. ¿Por qué? Porque ama el fútbol. ¿Ok? Entonces, cuando yo amo algo, yo hasta dejo que pasen cosas que quizás no son tan fáciles.
Quizás cambio mi alimentación en el caso de Jorge, para que no afecte su rendimiento deportivo, ¿verdad? Pero sí, la consecuencia de una sociedad que se aleja cada vez más de Dios son cristianos resignados, cuyo primer amor se ha enfriado y cuya fe está encerrada en una prisión. Tenemos que hacer algo. Y hay una cita interesante que dice: las consecuencias de una sociedad que ha dado la espalda a Dios son cristianos resignados, cuyo primer amor se ha enfriado y cuya fe está encerrada en una prisión, como lo acabamos de escuchar. La resignación siempre tiene algo que ver con perder mi visión, mis sueños. ¿Te acuerdas alguna vez cuáles fueron tus sueños? ¿Cuál fue tu visión? ¿Lo perdiste o estás en camino? Y es interesante, porque no estamos hablando de mis sueños, ¿ok? Sino estamos hablando de los sueños que te dio el Señor. Si yo quiero ser cantante, y la próxima, no sé qué cosa que ustedes conocen, están en otras etapas de cantantes, amigos, les digo. La próxima Karol G, o yo qué sé, eso no es el sueño que el Señor puso para mi vida, ¿ok? Por eso también es tan importante que sepamos cuál es el sueño de Dios para nuestras vidas. Porque si el Señor no quiere que tú seas jugador de fútbol, o que tú seas TikToker, influenciadora o lo que sea, te vas a frustrar porque no es el sueño que el Señor tiene para ti, así que todas las puertas seguramente se van a cerrar. Pero hay sueños que el Señor nos dio. Quizás el Señor te habló cuando eras niño. Quizás el Señor te habló cuando recién viniste a la iglesia. Quizás el Señor te comenzó a hablar a través de sueños, no sé, alguien tuvo una palabra profética para ti. Alguien te dijo: el Señor te quiere en la alabanza, por ejemplo. O el Señor quiere que tú seas una madre para muchas personas, que seas padre para muchas personas. O el Señor quiere usar tu voz, quiere que tú seas evangelista. El Señor te quiere llevar a los fines y confines del mundo para que tú proclames su palabra. Pero quizás simplemente has perdido tus metas y tus sueños, porque no seguiste soñando los sueños que Dios tenía para ti. Porque estabas tan frustrado que solo te comenzaste a centrar en ti mismo. El Señor, sí, entonces... Pero la palabra dice que sin visión, sin revelación, un pueblo perece. Significa que un pueblo muere. Si tú no tienes visión, si tú no tienes una revelación de parte del Espíritu Santo, tú espiritualmente mueres. Y una persona que ya no tiene visión para su vida, ya no tiene la visión de Dios para su vida, va a morir espiritualmente. Quizás haces todas las cosas, pero vives de una manera resignada. Todos los días lo mismo, todos los días te levantas a la misma hora, te haces tu café o tu té o lo que te gusta tomar en la mañana, te bañas, te vas al trabajo, al colegio. Y si tú ya no tienes esa visión, parece que en algún momento hayas perdido el llamado que Dios tiene para tu vida. Y ahí yo te aconsejo que vuelvas rápido, para que la visión y el propósito de Dios empiece a moverse dentro de ti de nuevo. Y es interesante que nosotros podemos encontrar la resignación en la Biblia. No con esa palabra, pero por ejemplo, Elías en 1 Reyes 19 tiene problemas con Jezabel, ¿verdad? De eso justo habló el pastor la semana pasada también. ¿Y dónde terminó? Bajo un árbol. Y si eso no es resignación, no sé qué decirte. Señor, no puedo más, me quiere matar, ¿por qué haces eso conmigo?
Ya, déjame morir pues. Igual ya me va a agarrar. Y como dijo el pastor, si realmente se hubiera querido morir, se hubiera regresado donde estaba esa vieja y ella lo hubiera matado. Y gracias a Dios que vino un ángel y lo tocó a Elías, ¿verdad? Ok. O Job. En alemán hay un dicho que dicen las noticias de Job. Es cuando hay noticias malas. Sabemos que Job era un hombre muy próspero, era rico, tenía todo lo que necesitaba, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Perdió todo. Su casa, sus sirvientes, sus hijos, su familia, todos murieron. Perdió todo. Y Job, en verdad, sí tenía todas las razones de resignarse. Y de darse por vencido, decir, ya no quiero más. Pero ¿qué dice Job? El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Es interesante que en todo eso, Job comienza a alabar al Señor. Y vemos cómo Dios se vuelve a meter a su vida de una manera muy, muy milagrosa. O David, que fue perseguido por Saúl. Él servía a Saúl y Saúl lo quería matar. Pero, ¿qué hacía David? Honraba al Señor. Y experimentó todos los altibajos que uno se puede imaginar, ¿no? La historia de David, que por ahí estamos, ¿ok? En esta lectura bíblica, vemos como el Señor lo saca, lo unge, le da fuerza en la batalla, después cae en pecado, se vuelve asesino, se vuelve adúltero. El Señor igual, y él regresa al Señor, y regresa al Señor, y regresa al Señor, y no se resigna, y no se bajonea, sino regresa al Señor. Luego, ¿saben qué? ¿Cuál fue el anhelo más grande de David? De construirle un templo al Señor. El Señor le dijo que no. Tú no. ¿Por qué? Porque tienes sangre en tus manos. ¿Y qué hubiera podido decir David? Señor, qué injusto. Si tú me pediste y me mandaste a matar a todas las personas y después no me dejas construirte el templo, que es lo que yo siempre quería hacer. Eres un Dios malo. ¿Hizo eso? ¿Daniel? No. ¿Se acuerdan lo que hizo? Preparó todas las cosas para su hijo Salomón. Compró los mejores materiales y lo dejó todo listo para que su hijo le pueda construir el templo que él nunca iba a ver. David nunca vio el templo construido. Y en vez de resignarse, de molestarse con el Señor, por eso dicen que David era un hombre según el corazón de Dios. Interesante, ¿no? No se resignó, le preparó el camino al que le seguía. Y otra vez, si tú lees la historia de David, fue una de las cosas que más anhelaba David en su vida. Pero no era para él. Así que él no soñó sus sueños ahí, sino soñó los sueños de Dios. No era el sueño de Dios para la vida de David, de construir el templo. Era el plan de Dios para Salomón. Interesante, ¿no? Y los discípulos también estaban a punto de rendirse. Cuando crucificaron a Jesús, no sabían a dónde ir. Y gracias a Dios que Jesús que les dijo que se junten en Jerusalén, ¿verdad? Y que lo esperaran. Y ahí vino el Espíritu Santo con poder sobre ellos y comenzó a usarlos. ¿Sabías que Jesús en verdad no tenía 12 discípulos, sino de 70? ¿Sabías, Daniel? No. Jesús tenía 70 discípulos, pero ellos lo dejaron. Y solo quedaron los 12. Esos 70 se rindieron y se fueron. ¿Y Pedro qué dijo? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y sabemos que Pedro se mantuvo ahí firme. ¿Quién fue uno de los 12 que sí se rindió? Judas. No, Juan, no. Judas. Judas fue el que traicionó a Jesús. Renunció y traicionó a Jesús. ¿Juan es el pez que se murió?
Porque las chicas en el primer piso tienen 3 peces. Se llamaban Pedro, Pablo y Juan. Y Pedro se murió. Pero, volvemos a lo nuestro. El que se rindió en este caso no fue Pedro el pez, sino fue Judas, ¿ok? Y sabemos que Pedro, el de la Biblia, defraudó a Jesús al no reconocerlo. ¿Se acuerdan que cantó el gallo 3 veces? Y leemos que él lloró amargamente, se arrepintió y se convirtió en el apóstol y en el líder apostólico del avivamiento. Pedro, la roca de la iglesia. Él ahí hubiera podido decir, Jesús, ya te defraudé, chao. ¿Qué voy a hacer? Y ahora que hemos leído una palabra, y vamos a estudiarla un poquito para entender que la resignación es algo muy personal para cada uno de nosotros y para nuestra vida espiritual. ¿Ok? Entonces vamos a Hechos 16. Y es una historia donde vemos que una fe y la fe está bloqueada. ¿Ok? Hechos 16, 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Hechos 16, 22. Le ordenaron al carcelero que se asegure de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¡Wow! Y ahí dice, ¿sabes lo que es un cepo? ¿No? Es donde meten tus pies, en este caso. Algunos te metían las manos y la cabeza, que a veces habían dibujos animados y de ahí no te puedes mover. O sea, ni siquiera estás solo encerrado en una celda, sino alguna extremidad de tu cuerpo también está encerrada. ¿Ok? En ese caso, le metieron los pies. O sea, ni siquiera se podían levantar. Y esa historia es la imagen de una fe presa. Primero se ve a Pablo y Silas que dicen que los golpearon con varas de madera, que los maltrataron. Y están realmente en una situación mala. Y no es que ellos pasaron por esa situación y dijeron, sí, golpéenos, qué lindo. No, sino fue realmente feo. A eso que sería una crisis, ¿verdad? Un problema que tenemos. Son maltratados y enviados a prisión. Y no solo eso, sino dicen que tenían una vigilancia especial, que los metieron en el calabozo que quedaba más adentro de la cárcel, para que estén en el centro del núcleo, para que nadie los pueda salvar, para que nadie venga a rescatarlos, para que no se puedan escapar. Y encima los pies estaban ahí en el cepo, ¿verdad? Y es interesante que estaban encerrados juntos y que comenzaron a hacer, en la peor situación, comenzaron a alabar al Señor. Pero toda esa imagen simboliza una fe encerrada. Un lugar donde podrías rendirte. Quizás por muchos años de cristiano, tú ya estuviste en un lugar parecido. Y quizás ni siquiera eres tanto tiempo cristiano, igual estás por ahí. Ya estás como encerrado. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Alabaron al Señor. Y vino el poder del Espíritu Santo. Y dice que sacudió la cárcel hasta sus cimientos. Eso es poderoso, ¿sí o no? Que tú sabes, porque yo estoy acá dentro, el Señor Dios vivo mueve los cimientos para que se sacude la cárcel, se abran las puertas y yo pueda salir. Así es nuestro Dios.
Y para ti quiere hacer lo mismo, te quiere sacar de esa cárcel de la resignación. Y quizás tu fe también está en un cepo así, está encerrada. Ellos no se podían poner de pie para alabar al Señor, probablemente estaban sentados. ¿Y sabes qué? Y eso me pareció interesante también. El pastor Jobs dijo, como cristianos tenemos que aceptar que también nos lastimen o que nos hayan lastimado. Quizás has experimentado decepción y de alguna manera has renunciado a la idea que vas a salir de ciertos escenarios de rechazo. Yo nunca voy a tener amigos. A mí siempre me van a tratar mal, porque siempre fue así. Y queremos aprender cómo salir de eso. Y queremos ver juntos 4 principios. Y vamos a ver por qué tantos cristianos permanecen espiritualmente estancados. Quizás no nos damos cuenta. Y quizás ni siquiera no es para acusar a nadie. Y seguramente ni siquiera lo haces de mala voluntad. Pero ahorita te das cuenta, uy, cierto, eso soy yo. Y muchos se detienen en el punto en el que dicen, necesito que alguien ore por mí. Necesito consejería. Si el pastor que tiene tanto poder en oración ora por mí, yo voy a quedar libre de todo eso. Y tú vas y dices, pastor, tengo que hablar contigo. Mi papá fue tan malo. O mi mamá, o lo que yo experimenté. Me trataron tan mal. Y el pastor dijo, ¿de vuelta? Si hablamos de esto 3 veces, 5 veces, 3 años, hace 15 años, hace 10 años. Sí, necesito que otra vez, por favor. Todavía está ahí. Y ¿saben qué? No hay nada en contra de que tú necesites orar con alguien o que necesitas ir a consejería. Eso es importante. Muchos están realmente resignados porque ya han tenido cientos de sesiones de consejería. Tú has identificado, quizás tienes problema con autoestima. Y ya lo harás de una y otra vez, y vuelve y otra vez, y vuelve y otra vez. Y más bien, en vez de resignarnos, deberíamos ver qué estamos haciendo mal, porque eso puede volver una y otra vez. La palabra de Dios dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Y entonces, si vives resignado, en realidad vives la misma vida que hace 20 años, o hace 10 años, o hace 3 años, o hace 5 años, no es culpa de tu mamá y tu papá y tus circunstancias, o de las personas que te hirieron o te hicieron mal. Es tu culpa. Y hay un dar vueltas a nuestras heridas del pasado que no es saludable y no es bíblico. Hemos visto que muchas veces y muchas personas, quizás nosotros, pero también muchas personas han experimentado restauración. Pero hay una idea no muy bíblica ahí. Tenemos esa idea, ustedes saben cuando me hago una herida o algo así, ¿no es cierto? Es bastante profundo, luego me ponen un yeso y luego ves cómo esa herida lentamente se sana. Y quizás fue una herida bastante profunda. Cuando yo era bastante pequeña, a mi hermano mayor, con una cortadora de pasto, le cortaban los dedos de los pies. Y porque se quedó pegada a un pedazo de piel, lo pudieron recuperar. Pero esa herida y esa cicatriz se ve hasta el día de hoy. Él tenía 5 o 6 años y él ahora tiene 34, va a cumplir. Y se sigue viendo, o sea, casi 30 años después se sigue viendo esa cicatriz. Y de una manera nosotros pensamos que nuestro corazón y nuestro alma se tienen que curar de una manera que ya no se ve nada.
Y quizás tú oras bastante seguido y oras con autoridad, como lo hace el pastor quizás o la pastora, o dices, pastora, necesito que ores por mí. Y que quizás en algún momento eso se va a sanar. Pero ahí hay una cosa que el Espíritu Santo quizás lo hace de otra manera. Que te sana de tal manera que ya no está la espina o el dolor de que me han hecho, pero tú sabes que eso fue parte de tu historia. A mi hermano no le duele más el pie, pero cada vez que se mira el pie sabe qué pasó. Y no es algo que se borró mágicamente de su mente, pero él sabe pasó, pero ya no le causa dolor, ya no lo lastima. Y el Señor también quiere hacer algo así con nosotros. Y vamos a ver esos 4 principios, cómo no vivimos una vida resignada y cómo podemos salir de eso. Hemos dicho que la resignación tiene 2 hermanos, que es el desánimo y el desgano. Y vamos a ver otra vez cuáles son estos 4 principios. El primer principio. En realidad, un segundo. ¿Me perdí? Ok, ahí estamos. Es un tema sobre el que hemos escuchado un montón. Pero no sirve de nada si solo escuchamos y no lo ponemos en práctica. Ese principio, el primer principio es el principio del perdón. Y el perdón no es para cobardes. El perdón no es para personas blanditas. El perdón, y eso me pareció tremendo, el pastor Jobs dijo, el perdón es la entrega más radical a Jesús de todas. No es una regla bíblica que puedas practicar de manera fácil. Sabemos que hay otras cosas que nos gustan más. Pero en la Biblia que dice, tenemos que perdonar para que Dios nos pueda perdonar. Y sabemos que perdonar muchas veces no es fácil. Pero es la entrega más radical a Jesús que existe. Que yo perdono. ¿Y cómo sé que he perdonado realmente? Cuando yo veo a la persona o pienso en la situación y no se me sube la sopa. Donde quizás veo a una persona que me lastimó y no me acuerdo de todas las cosas que ella me hizo, sino donde puedo encontrarme con esa persona que está bien. O quizás esas situaciones. No es que cada vez cuando vuelve a pasar esa situación, todo eso se levanta en mí. Sino es un tema que ya se terminó. Una persona que perdona no está resentida, amargada, enfadada y no tiene sentimientos de venganza. Y esos sentimientos de venganza, esa malicia, que como le llama la Biblia, si tú no los sacas de tu vida, te va a afectar de manera muy, muy negativa y te va a sacar las fuerzas. Interesantemente, además, está comprobado que esa amargura te enferma. Yo conozco a algunas personas que trabajan en geriátricos, que es un lugar donde viven personas ancianos, y dicen que las personas amargas son las que menos visitas reciben. Interesante, ¿no? Que las personas amargas normalmente casi nadie los viene a visitar. A las personas que han vivido una vida con un estilo donde han perdonado, a ellos los familiares y los hijos normalmente los vienen a visitar seguido. Me parece muy interesante. Y muchas veces no basta con solo decir he perdonado, sino tengo que llegar a ese punto y eso nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que llegar a ese punto donde perdonas de manera tan profunda y sincera que puedes otra vez enfrentar a esa persona sin que vuelvan esos sentimientos negativos en tu interior.
Y puede ser que la herida o la cicatriz sigue ahí, pero no te causa dolor. Y si tú dices, ¿sabes qué? Me pasó algo tan fuerte que no puedo perdonar, lamento decirte que es mentira. Jesús te ha capacitado y te ha preparado para que tú puedas perdonar. Porque te perdonó a ti. Amén. Así que si tú dices, yo no puedo perdonar, en verdad lo que tú dices, yo no quiero perdonar. Y no quiero soltar esa amargura. Porque Jesús te capacitó para que tú puedas hacerlo. Así que primer punto, perdonar. Y perdonar a veces es algo que tú tienes que hacer seguido. Si hablamos de cicatrices, a mí cuando tenía 17 años me sacaron un tumor del brazo. Y tengo una cicatriz acá que también se sigue viendo. Pero por muchos años, cuando hubo cambio de clima, me dolía la cicatriz. Ya no me duele. Puede ser que no en mi primer instante tú dices, yo perdono y ya ves a la persona y dices, hola, ¿qué tal? Sino, entonces tú vuelves, Señor, yo le perdono. Yo quiero perdonar a esa persona por completo para que yo pueda bendecir a esa persona. Amén. Hay alguien que ha enseñado sobre ese punto que dio un consejo muy bueno. Él dijo, yo he orado, he ayunado para perdonar a cierta persona y la veía y se me subía toda la sopa de vuelta. Entonces Dios le dio un consejo, o Dios le dijo cómo hacer para perdonar de verdad. Dijo, comienza a bendecirlo de tal manera y comienza a pedir las cosas que tú quieres para esa persona. Eso es difícil si estás molesto con alguien y si alguien te hirió. Señor, yo te pido que tú lo bendigas económicamente, en sus relaciones, en su trabajo, que sea el mejor de todos. Y la persona que lo ha herido, él dijo que comenzó a hacer eso por 6 semanas y se le fue. Y ahí el Señor le reveló la culpa que él tenía por no haberle perdonado. Y él quería pedirle perdón a esa persona. Y dijo que le compró un regalo muy caro. Y se acercó a esa persona y dijo, te quiero pedir perdón. Y esa persona le había hecho muy mal. Dijo, te quiero pedir perdón. Porque te acusé, no sé, pensaba malas cosas sobre ti. Y no sé ni siquiera si la persona le pidió perdón. Y no comenzó a decirle, pero te quería decir que lo que tú me hiciste, no, eso no hizo. Sino le trajo un regalo y dijo que así el Señor lo liberó de amargura. Quizás el Señor no te pide que le des un regalo a esa persona, pero ¿qué tal si la comienzas a bendecir? Segundo punto y segundo principio, la confianza. Y la confianza tampoco no es para blandos ni para cobardes. En la Biblia dice que sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y nosotros también sabemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿amén? ¿Sí? Y confianza significa que yo confío que incluso en situaciones de crisis, y no importa cómo sea, y no importa si es duro, sino yo me aferro y digo, Señor, tú eres el Señor de mi vida y tú eres un Dios bueno. Yo confío que Dios sigue siendo bueno, aunque las cosas alrededor me dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y ha hecho un pacto con nosotros. ¿Sabes lo que me pareció muy interesante? Dios ha puesto su firma bajo ese pacto. Y ahora te voy a decir lo que dice o lo que significa la palabra resignación. La palabra resignación en verdad significa que tú renuncias a un mandato y retiras tu firma. Otra vez, la palabra resignación significa que alguien renuncia a su mandato y retira la firma. En otras palabras, cada vez que tú renuncias, cada vez que tú dices yo me rindo, te desanimas, dejas de avanzar, en realidad lo que tú dices es, Señor, yo saco mi firma bajo el contrato que yo hice contigo. Señor, el mandato que tú me has dado, como tu hijo, yo retiro esa firma de ese mandato de hijo de Dios. Y dije, wow.
Yo quiero tener ese mandato que Dios me dio como su hija. Amén. Así que, ¿qué tal si sacamos la resignación de nuestra vida para seguir y volver a vivir como hijos de Dios? ¿Estamos en el punto? Ahora nos toca el 3, estamos en el punto 2, ¿verdad? ¿Qué fue el primer punto? Ok. ¿Y el segundo punto? Amén. Un ratito. Estoy un poquito perdida, pero ahí volvemos. Ok, acá. Es interesante que esa resignación también es esa desconformidad, ¿verdad? Y el núcleo de la resignación en realidad es la rebeldía contra mis circunstancias. No estoy de acuerdo con lo que me dio Dios. No estoy de acuerdo con el trabajo que Dios me dio. No estoy de acuerdo con la vida que Dios me dio. No estoy de acuerdo que estoy soltero. No estoy de acuerdo que estoy casado. No estoy de acuerdo con quién estoy casado. No estoy de acuerdo que estoy en el colegio. No estoy de acuerdo quiénes son mis profesores. No estoy de acuerdo quién es mi jefe. No estoy de acuerdo quién está mi célula. No estoy de acuerdo cuál es mi profesión. No estoy de acuerdo con el lugar donde trabajo. No estoy de acuerdo con Dios. No estoy de acuerdo. Y el núcleo de la resignación, otra vez, es la rebeldía en contra de Dios. No estoy de acuerdo. Porque pensamos que Dios está obligado a hacer algo. Y esa es nuestra rebeldía en contra de Dios. En verdad, pensamos que Dios debería reconocer nuestro esfuerzo. Y en verdad, interiormente decimos, Señor, mira, estoy haciendo algo por ti. ¿Cuándo me van a reconocer? Y pensamos que tenemos una razón para reprochar a Dios. Es interesante que Dios dice que quiere ser el más alto, ¿no es cierto? O el primero de todos, sea esclavo del resto. ¿Tú crees que a un esclavo le dicen cada vez, gracias por hacer eso? Ustedes saben que esclavos ni siquiera tenían el nivel de personas. Es fuerte lo que dice la Biblia. Era pertenencia del amo, el esclavo. Pero nosotros pensamos que Dios tendría que reconocer a cada rato lo que hacemos. ¿Quién tiene derecho a saber cómo es Dios? ¿Y cuándo son los demás? ¿Todos los cristianos? ¿Cómo son las iglesias en las que estamos? ¿Sabes? Tienes que saber que el diablo tiene mucho interés que tú sigas atrapado en ese calabozo de la resignación, de la decepción y de la incredulidad. El diablo tiene un muy gran interés en eso. Para que tú quedas atrapado en esa cárcel. Ahora vamos al tercer punto, que es la aceptación. El tercer punto es la aceptación. Y es lo que ya dije antes. Es bueno cuando caminamos en fe, pero a veces es porque hemos estado avergonzados de nuestro pasado y las cosas que han sucedido durante mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Es esa cosa cuando tú sigues hablando tanto de lo que te pasó antes y tú, no, pero siempre me han decepcionado, nunca fueron buena gente conmigo, me han hecho esto, me han maltratado, me han hecho esto y lo otro. Y siempre vuelves y quizás es en tus pensamientos otra vez y otra vez y otra vez. Es como una cadena que te comienza a cortar la carne y tienes la carne abierta y sigue cortándote y sigue cortándote. ¿Por qué? Porque tú nunca dijiste, ok, Jesús, esa fue mi historia, la acepto. No fue bonita, entonces hacemos lo primero, perdonamos, ¿verdad?
Pero después también llega un momento donde yo tengo que aceptar, ok, forma parte de mi historia. Y Dios quiere usar esa historia para que sea de bendición para personas, amén. Pero donde tú haces hasta las paces contigo mismo. Yo bendigo a mi padre, a mi madre. Bendigo a las personas que me hicieron mal. Y hasta quizás yo tengo que hacer las paces y aceptar las cosas malas que yo he hecho a otros. Es parte de nuestra historia. Y si nosotros no aceptamos eso, terminamos en la prisión de la resignación. Y sabemos que cuando el diablo ataca, no lo hace a través de nuestros cuerpos o emociones solamente, sino hemos aprendido cuál es el campo de batalla del diablo. ¿Cuál es? Nuestros pensamientos, ¿verdad? Y la resignación, como hemos dicho al comienzo, es una nube invisible que posa sobre nosotros y pensamos que no podemos hacer nada para evitarlo. Pero ¿sabes qué? Tú puedes decidir lo que tú piensas y lo que no piensas, y tú puedes decidir de no pensar cosas. Está científicamente comprobado. Tú le puedes decir no a esos pensamientos. Puedes rechazar a esos pensamientos. ¿Y sabes qué? Otra vez lo dicen hasta los científicos. No lo dice solo el pastor Jobst. Yo le sigo a un psiquiatra que me encanta y él dice, lo primero que le digo a todos mis pacientes, tú no eres víctima de tus pensamientos, tú puedes decidir lo que piensas. Así que cuando vienen esos pensamientos, tú le puedes decir no. Cuando viene de vuelta, uy, pero tú de vuelta, no. Y mira lo que han, no. Y pero, no. Tú de vuelta eres la más pobrecita, no. No. El Señor me dio una nueva familia. Mira todo lo que me dio el Señor. Estoy agradecido por donde me puso. Le dieron a todos menos a ti. De vuelta se olvidaron. No se olvidaron de mí. ¿Y sabes qué? Hasta si se me han olvidado de mí, yo sé que el Señor no se olvidó de mí. Cuarto punto. Tú no eres víctima de tus pensamientos. Y ahora, en los últimos minutos, vamos a ver cómo salir de esa prisión. Cómo lo hicieron Pablo y Silas. ¿Qué pasa ahí? Salen, ¿no es cierto? Vemos que salen. Y es interesante que cuando tú te das cuenta, yo puedo salir, yo he salido, tu vida se transforma por completo. Amén. Nuestra fe no tiene que ser atrapada en ese cepo o en esa cárcel de resignación. Y tu fe es como los pies de Pablo y Silas, que estuvieron puestos en ese bloque de madera, probablemente era, ¿no es cierto? El primer paso es reconocer esto por ti mismo. Nunca vas a salir de esa prisión si primero no has conocido a Jesús como tu Salvador y tu Libertador. Nunca vas a salir de esa. Porque la palabra de Dios dice que si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Tampoco vas a salir de ella si tratas de mantener tu vieja vida carnal. De eso hemos hablado. Tenemos que ser radicales con perdonar. Tenemos que ser radicales de no volver a la amargura. Esas cosas tú sabes cuál es tu vieja vida. Cada uno de nosotros lo sabemos. Tú no puedes volver a eso. Porque si tú vuelves a eso, no vas a poder salir de esa cárcel. Quizás significa que estás metido en mentiras, hipocresía, en religión. O otra vez en tu amargura, en tu enojo.
Y siempre vuelves a eso, tu autolástima, tú que piensas siempre que eres la víctima. No vas a salir de esa cárcel si tú vuelves a eso. Solo saldrás de ella cuando te hayas convertido en una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo lo harás? A través de una confesión, arrepintiéndote. Y luego entregas de vuelta tu vida a Jesús. Dices, Jesús, yo quiero ser nueva criatura en ti. Que cuando la gente me mira a mí, no ven la pobrecita, no ven el amargado, no ven el enojado, te ven a ti, Jesús. Qué chévere, ¿no? Entonces, si tú no estás seguro, el primer paso es que tú le entregas de vuelta a Jesús. Que tú liberas esos pies de ese bloque de madera. Y sabes que si tú haces eso, esas puertas se van a abrir de manera sobrenatural, como lo vimos en de Pedro y Silas, ¿verdad? Pablo y Silas. ¿Y sabes qué? Hay muchas personas que se vuelven nuevas criaturas en Cristo. Se puede. Y Jesús también quiere eso para ti. Pero el único obstáculo eres tú mismo. Si tú estás sentado aquí, si estás sentado aquí y tú sales, mejor dicho, después, y sigues viviendo como viviste hasta hoy, no pasa nada. Y tú sigues viviendo en ese cautiverio. Tú no vas a poder liberarte. Así que el primer paso es que tú te conviertas en esa nueva criatura y que tú dices, yo no vuelvo a esas viejas cosas. ¿Y qué pasa si tú dices, ok, yo vivo en Jesús, soy una nueva criatura, pero sí veo esa resignación en mí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiesas tu resignación. Jesús, te pido perdón. Donde yo pensé que no voy a salir de eso. Donde estaba en esa prisión. Donde no estaba viviendo tus sueños y tu visión para mí. Y yo creo que algunos de ustedes, al comienzo pensaste que tiene que ver eso conmigo y después tú dijiste, uy, sí, eso soy yo. Y en primer lugar, tú tienes que decir que sí. Al Señor le encanta que tú digas que sí. Sí, Señor, eso soy yo. Te pido perdón. Y donde yo me rendí por dentro también, Señor, me rendí en esta y esta área. Sé específico. Tú sabes dónde es eso. Donde no esperaste ningún cambio. Donde te habías retirado interiormente. Segundo paso, tenemos que parar ese ciclo de acusación y de rebeldía. Olvídalo, eso que necesitas ir a consejería y todavía sigues con ese ciclo de acusación. Mi padre, mi madre, Dios. Ponle fin. Ponle fin a ese círculo de acusación. Y donde tú le dices, sí, Señor, yo estoy en esa prisión. Y dices, acá estoy. Te entrego ese ciclo de acusación. Y la gente que estuve criticando y donde estuve en contra de ellos. El Señor te va a liberar de eso y va a llevar eso a la cruz. El tercer punto. La resignación siempre significa que mi amor también se haya extinguido. Lo hemos visto acá. Aquellos que aman ven las cosas hasta el final. ¿Se acuerdan? Que no se rinden. ¿Por qué? Porque saben que yo lo amo. Quizás hasta incluso hay cosas difíciles, pero perseveran hasta el final. Y tú quizás tienes que decir, Jesús, yo te tengo que confesar que mi primer amor hacia ti se ha apagado. No sé si tú sabes o te acuerdas, pero cuando tú te enamoraste de Jesús, tú querías contarle a todo el mundo y no importaba lo que decían. No importaba si se reían, no importaba nada. Y ahora, uy, tienes tanto miedo que la gente piensa de ti. Eso también es resignación. Que tú vuelves ese primer amor a Jesús. Y estamos en el cuarto punto.
Y vemos que Pablo y Silas estaban en la prisión más oscura, estaban rodeados. Podemos leer que estaban rodeados de prisioneros incluso. Y yo me puedo imaginar que cuando estaban orando, miraban a la izquierda, a la derecha, diciendo, ¿qué estarán diciendo los otros presos? Pero no les importó en absoluto, ¿no es cierto? Dice que comenzaron a alabar al Señor. Comenzaron a orar en lenguas, a adorar, a alabar, a honrarlo. Y eso es el cuarto punto, no dejes que tus circunstancias te influyan, sino busca a Dios, corre hacia Él. Empieza a orar, empieza a adorarlo. Al principio es una decisión, yo lo decido, yo corro al Señor. Yo no veo mis circunstancias, sino busco al Señor. Señor, ¿tú qué piensas? Señor, ¿tú qué quieres? Señor, yo te alabo, aunque todo alrededor mío, quizás tuviste un mal día en el trabajo, quizás hasta te despidieron. Señor, yo te alabo, yo te honro. Y no tiene nada que ver con tus sentimientos, por si acaso. Yo creo que Silas y Pablo no se sentían muy, Señor, ahora sí tenemos ganas de alabarte. Es una decisión. Señor, yo te alabo en cualquier situación donde estoy, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios glorioso, eres un Dios maravilloso, tú eres mi Padre que me ama. Y estaban en esa celda oscura. Chicos, estaban en una situación horrorosa. Si tú estás tan metido ahí, no hay esperanza para ti. ¿Y qué hicieron? Alabaron al Señor. ¿Y qué pasó? El Señor levantó su poder y comenzó a estremecerse ese piso, comenzó a sacudirse y se abrieron las puertas de la cárcel. Yo quiero eso. ¿Y tú? ¿Sí? Entonces vamos a ponerse de pie y le pido a Naomi que venga acá adelante y que nos toque algo bonito. Y cierra tus ojos y contéstale al Señor. Señor, sí, soy yo. Me he resignado. Me di por vencido o por vencida. Ya no estoy soñando tus sueños para mí. O Señor, sí, yo te estoy acusando a cada rato. O sigo acusando a las personas que me hicieron mal. Tengo las heridas abiertas. Y me corto con esa cadena de fierro a cada rato. Porque no he perdonado hasta el final. Era una respuesta al Señor y sé bastante específico. Tú sabes cuáles son tus puntos. Donde perdiste tu primer amor por Jesús. O tienes el yo nunca voy a poder hacer esto. Conmigo nunca va a poder pasar lo siguiente. Donde retiraste tu firma como hijo de Dios, debajo del contrato y el pacto que Dios hizo contigo como hijo. Y Señor, te damos gracias que tú eres un Dios bueno. Y gracias, Jesús, que tú abres las puertas de la cárcel. Señor, de los calabozos más oscuros y profundos, tú eres tan poderoso que nos puedes liberar. Gracias, Señor, como tú liberaste a Pablo y a Silas.
tú también nos puedes liberar a nosotros. Y Jesús, en esta tarde decimos que paramos con la resignación. Salimos de eso. Y ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias que tú has hecho un pacto conmigo. El pacto del Hijo de Dios. Gracias que soy tu heredero. Y que tú tienes sueños maravillosos para mi vida. Gracias por la visión que tienes para mi vida. Gracias por el llamado que tienes para mi vida. Y Señor, donde yo viví en esa cárcel de la resignación, digo hoy que salgo. Señor, yo no me quedo preso, sino yo quiero vivir la vida que tienes para mí. Una vida en abundancia, de felicidad, de amor, de presencia tuya. Señor, donde tengo ese amor, que no importa el obstáculo que sea, yo persevero hasta llegar a la meta maravillosa que tienes para mi vida. Gracias, Señor, por esa libertad que tienes preparado para mí. Gracias, Señor, que tú me hiciste libre y libre de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantar esta canción, que Naomi tiene razón. La estuvimos cantando ya toda la tarde, así que ya sabemos la letra. Pero volvemos a ese primer amor a Él, amén. Entonces, se lo confesamos, se lo cantamos con una confesión, con una proclamación, amén. Ok, Naomi, vamos. Primer amor eres tú, Jesús. Tú me amaste ya estando lejos de ti, buscando a alguien que sacie toda sed. Encontré el amor. Mi primer amor eres tú, Jesús. Tú me amaste ya estando lejos de ti, buscando a alguien que sacie toda mi sed. Te encontré, el amor de mi vida. Gracias, Cristo, gracias por salvarme. Vida nueva tú me das. Gracias, Cristo, gracias. Por siempre tuyo soy. Te seguiré hasta el final, Cristo. A quien me libera, de verdad libre es. Tu perfecto amor echa fuera todo temor. Mi vida entera pertenece a ti, Cristo, el amor de mi vida. Gracias, Cristo, gracias por salvarme. Vida nueva tú me das. Gracias, Cristo, gracias. Por siempre tuyo soy.
Yo te recomiendo, si tú sabes que estuviste preso y tú decidiste hoy de terminar con eso, escríbele a tu líder. Porque normalmente es bueno que no se quede solo entre nosotros. Y que tú también le des permiso a esa persona. Y que le digas, ¿sabes qué? Yo te doy permiso. Que si yo estoy a punto de regresar, que tú me digas, por acá no vas. A veces necesitamos esos golpecitos de amor. Para que no regresemos a la cárcel si no nos quedemos afuera. Y a veces no es muy fácil que alguien te diga eso. Pero si tú le das permiso a alguien, te va a hacer bastante bien. Amén. Amén. Ok. Vamos a despedirnos con la bendición de Aarón. Todavía no. ¿Qué dice? Ya, es cierto. Vamos a intentar con no y si no, tenemos la grabación preparada. Es la B, sí. En bendición de Aarón. Y a ver si Katy también nos ayuda. ¿Ok? Muy bien. ¿Están preparados? Ok, vamos. ¿Está preparado, Eduardo? Ok. Chao, chao a todos los que nos están mirando. Nosotros aquí seguimos.